Se cumplen 5 años desde que se detectaron los primeros contagios de COVID en La Rioja, momentos de incertidumbre que hoy vemos lejanos y que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Primero con el comienzo del confinamiento, las calles vacías, la falta de papel higiénico en los supermercados. Luego vinieron las mascarillas, las PCR y por fin las vacunas que aliviaron la situación tan dramática que se vivió en los hospitales. El COVID se llevó por delante la vida de más de 1 millar de personas en esta comunidad y hoy recordaremos con los riojanos esos terribles momentos. Parecía el fin del mundo, sí. Yo lo recuerdo como un momento, como un antes y un después. Pero para mí, yo creo que para mucha gente. La ciudadanía llorando continuamente, la gente que no supo qué hicieron con sus familiares, es que fue horrible. Una semana después de derrumbarse la torre de la iglesia de Viguera, la tristeza pero también la esperanza e ilusión inundan el pueblo. Las labores de desescombro de la zona continúan sin para el fin de volver a esa normalidad lo antes posible. La gran mayor parte no se cree lo que ha ocurrido porque todos volvemos a buscar la torre y así, pero bueno, pues bueno, la gente está muy contenta porque están trabajando con las labores de desescombro, etc. El Ayuntamiento de Logroño continúa trabajando en la elaboración de un nuevo catálogo de bienes protegidos que pasará de incluir 150 a 600 elementos de valor histórico y cultural. Para mejorar el borrador se ha iniciado un proceso de participación con los grupos políticos municipales y con el Consejo Social, donde se van a recoger propuestas y alegaciones para enriquecer ese documento final. El equipo redactor plantea prácticamente 600, pasar de 150 a 600 elementos protegibles, protegidos desde lo que son, por ejemplo, que tienen que ver con los conjuntos históricos, entornos del paisaje urbano, conjuntos históricos artísticos, por ejemplo, todo el conjunto del Camino de Santiago. Es común hablar de discriminaciones como el racismo o el machismo, sin embargo, no lo es tanto hablar de edadismo. Se trata de la discriminación a las personas por su edad. En el programa En Femenino de esta casa hemos abordado el problema y cómo afecta en especial a las mujeres. Para acceder a un papel, un representante me dijo: es que el director de casting me ha dicho que estás en muy mala edad. Tendría yo como 42 aproximadamente. Fernando Vilchez es el director del corto documental Recuerdos, para el que por mí pregunte, que va a competir por esa biznaga de oro en el Festival de Cine de Málaga el próximo 20 de marzo. Una película en la que se puede ver a nietos y bisnietos leer en diferentes puntos de La Rioja las últimas palabras de las cartas que sus abuelos y bisabuelos represaliados de la Guerra Civil mandaban a sus familiares. Un trabajo inspirado en el libro de Jesús Vicente Aguirre, Escríbeme a la tierra. Y en Deporte, Rubén La Parra, vamos a hacer un repaso de la jornada deportiva. Hola Silvia, así es, y tenemos que empezar con el derbi de Segunda Federación y ello nos lleva a las Gaunas, Sociedad Deportiva Logroñés Alfaro. Resultado abultado de 4-1 en favor de los blanquirrojos, que repiten así el marcador de la ida. Demasiado castigo para un muy buen Alfaro, que dispuso de sus ocasiones para poder haber hecho algún gol más. Se adelantaron los riojabajeños en la primera mitad por mediación de Kevin Soeiro y complicaron mucho el juego de la Sociedad Deportiva Logroñés. De penalti lo empató Pau y en el segundo acto Sergio Gil, Castillo y Basurto completaron la goleada. Precisamente sobre el penalti habló Carlos Pouso en la rueda de prensa postpartido. Desde mi posición, la verdad, sí he visto un encontronazo. El árbitro estaba mucho más cerca que yo y tampoco le voy a decir si es dentro o fuera, porque había gente que decía que era fuera de ellos. No lo sé. No, desde mi posición no lo veo. Vosotros tenéis, cualquiera persona del público tiene una visión mucho mejor que yo. Yo estoy a la altura de los jugadores y las líneas, el campo con el bombeo que tiene. Se cumplen 5 años desde que se detectaron esos primeros contagios de COVID en La Rioja, que se llevaron por delante la vida de más de 1 millar de personas solo en nuestra comunidad. ¿Cómo recuerdan aquellos momentos de incertidumbre hace 5 años? Parecía el fin del mundo, sí. Yo lo recuerdo
como un momento, como un antes y un después. Pero para mí, yo creo que para mucha gente. La ciudadanía llorando continuamente, la gente que no supo qué hicieron con sus familiares, es que fue horrible. Se detectaron los primeros contagios y las primeras muertes y enseguida nos confinaron. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno decretó el estado de alarma. Bueno, eso ya me sentó peor, porque soy mucho de ir a andar, pero hay que hacerlo y se hace, no hay ningún problema. Bien, era una necesidad y ante las necesidades todos tenemos que apoyar. No tiene que haber ese egoísmo de que por ir a tomar una cerveza consintamos que luego tengamos miles de muertos. Es verdad que eran muchas semanas y a mí me generaba mucha ansiedad. Estar tanto tiempo en casa, no poder dar un paseo, ni siquiera, y fue muy duro. Yo también tenía la suerte de que vivía en una casa, entonces yo podía salir y no pasaba nada, entonces sí que esa parte tuve más suerte y fui más afortunada. Íbamos viviendo día a día y no podíamos imaginar todo lo que sucedió. Yo no, la verdad. O sea, yo cuando fueron los primeros 15 días, que luego se iban alargando otros 15 y otros 15, desde el principio no me hubiese imaginado que se fuese a alargar tanto, ni mucho menos. Tanto no. No, que va a suceder y tantas muertes y todo eso, no. Una gripe muy fuerte, pero nada más. En los hospitales se vivía una situación dramática y la ciudadanía salía a aplaudir a las 8 de la tarde a sus balcones y ventanas para agradecer la labor de los sanitarios. Los tengo muy cerquita de casa, sí, y la verdad que sí, porque se merecían una medalla y un reconocimiento más grande que el que ha tenido los médicos. Que nos coincidió que un familiar mío muy cercano estaba enfermo de otra enfermedad y eso hizo que pues no se le diera la atención que se merecía en ese momento. Y bueno, la cosa pues terminó mal y en fin. Y eso de que íbamos a salir mejores. La gente decía que nos íbamos a humanizar más entre todos y yo creo que ha sido al revés. Nos hemos deshumanizado más, somos más individualistas y cada uno vamos a nuestro rollo. El COVID se llevó la vida de más de 1 millar de personas en La Rioja. Comienza la captación activa y vacunación frente al virus del papiloma humano en hombres nacidos entre los años 2006 y 2011 que no hayan sido vacunados con anterioridad. Se estima que se va a vacunar a unos 10.500 jóvenes con una dosis de vacuna frente al VPH que se administra de forma intramuscular con el objetivo de aumentar la protección. El virus del papiloma humano se transmite a través del contacto directo piel con un área infectada, lo que ocurre muy frecuentemente durante las relaciones sexuales. Constituye, por lo tanto, una causa importante de infección de transmisión sexual relacionado de forma muy frecuente con la aparición de cáncer de cuello de útero o de cérvix en la mujer. Una semana después de derrumbarse la torre de la iglesia de Viguera, la tristeza, pero también la esperanza e ilusión inundan el pueblo. Las labores de desescombro de la zona continúan sin acabar, con ese fin de volver a la normalidad lo antes posible. Los vecinos de Viguera todavía no se lo creen. La gran mayor parte no se cree lo que ha ocurrido porque todos volvemos a buscar la torre y así. Varias familias tuvieron que ser desalojadas y las hay que lo han perdido todo. 4 unifamiliares fueron habitados de nuevo, el resto siguen fuera por las labores de desescombro, por seguridad. Una familia ha perdido su casa íntegramente, con lo cual pues muy dolidos por ellos y deseando que acaben las labores de desescombro lo más rápido posible para que la gente que por seguridad está fuera pueda volver de la manera más rápida y segura. Unos trabajos, los de desescombro, un tanto complicados y sin unos plazos marcados. Que es muy laborioso porque la calle es muy estrecha y no se pueden meter maquinaria muy grande y bueno, y tampoco por el terreno se puede utilizar más grande porque si no correría peligro. Los plazos son totalmente indeterminados, es un hecho totalmente impredecible. Las labores de desescombro no se pueden predecir cuánto se van a alargar en el tiempo. Lo que no falta en todo caso es esperanza e ilusión por recuperar la normalidad y con ella la nueva torre de la iglesia de Viguera. UGT está recogiendo firmas para que el Gobierno de La Rioja autorice la reclasificación de diferentes grupos de trabajadores de la Administración autonómica. Una reclasificación que afectaría a unos 1.000 trabajadores que deberían aumentar su nómina entre 100 y 200 euros mensuales.
La petición de esta reclasificación se debe a... Es injusto que estos trabajadores lleven tantos años asumiendo funciones por encima de su categoría o de su cuerpo sin estar reconocidas económicamente. Es el caso de los auxiliares administrativos. Las funciones que desempeñan los auxiliares administrativos son tareas que realmente tienen asignadas los administrativos, como por ejemplo la administración de datos, el inventario de bienes y de materiales, tareas ofimáticas, etcétera, etcétera. Con el agravio comparativo que hay además en relación a otras comunidades como Navarra. El puesto de trabajo de auxiliar administrativo queda encuadrado en el nivel grupo C con denominación de administrativos, pasando a percibir las retribuciones correspondientes. Con este agravio comparativo lo que estamos consiguiendo es un éxodo de talento. Aunque al grupo que más afectaría es a los subalternos. Que habría un incremento o una cuantía interesante en las reclasificaciones tanto de subalterno como de auxiliar administrativo. A grosso modo, pues en el salario unos 100 euros podría ser, unos 100 y algo. Una reclasificación para la que es competente el Gobierno de La Rioja. No es que estén cometiendo una ilegalidad. No estamos denunciando una situación ilegal, sino una situación injusta, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Y que ya se han realizado en otras administraciones como el Ayuntamiento de Logroño o el SERIS. Supondría un incremento salarial para estos grupos de entre 100 y 200 euros de media al mes. El sindicato ya ha solicitado una reunión con el Gobierno y asegura que, según su postura, se plantearán tomar otras medidas como movilizaciones. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a los consejeros de Hacienda y de Economía, han reunido y se han recibido esta mañana en la nueva ejecutiva que ha salido del Congreso Regional que UGT celebró el pasado 31 de enero. Jesús Izquierdo revalidó su cargo como secretario general del sindicato en esta cita en la que será su tercer mandato al frente de la organización. Ya está publicada la convocatoria para el ejercicio 2025 de ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal sea la representación y la defensa de los intereses de las víctimas y afectados por el terrorismo. Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 30.000 euros. Es común hablar de discriminaciones como el racismo o el machismo, sin embargo, no lo es tanto hablar del edadismo. Se trata de la discriminación a las personas por su edad. En el programa en femenino de esta cadena hemos abordado el problema y cómo afecta en especial a las mujeres. ¿Han escuchado hablar de edadismo? Es la discriminación a una persona por su edad, una discriminación que se hace aún más evidente en el caso de las mujeres. En el trato cuando vas a un establecimiento, en el trato cuando vas al médico. Mi primera conciencia fue cuando acabé la carrera, que un profesor con toda su buena intención me dijo: te vas a tener que dar bien de brocha porque pareces una cría, ¿no? Como para empezar a trabajar. Cuando acabas la carrera, unos estudios y quieres entrar al mercado laboral como joven, siempre te suelen decir: jo, es que te falta experiencia. Para acceder a un papel, un representante me dijo: es que el director de casting me ha dicho que estás en muy mala edad. Tendría yo como 42 aproximadamente. Y que además, a diferencia de lo que se pueda pensar, no solo afecta a las mujeres de edad más avanzada, sino también a las más jóvenes. Se hacen EREs en las empresas, yo soy fruto de un ERE porque hay que rejuvenecer las plantillas, pero la gente joven que llega no llega en las mismas condiciones laborales que has llegado tú. Le va a perseguir la precariedad. El edadismo es tan transversal una vez que lo analizas. El edadismo se ve potenciado por las redes sociales. Testigo de ello son las clínicas de medicina estética. Nos damos mucho, la gente ya viene pidiendo qué quiere y cómo se hace, que eso es lo que es más peligroso, ¿vale? Porque vienen diciéndote qué técnica quieren que uses, porque lo han visto en redes. La red tiene mucha información, demasiada, pero no toda es veraz. Las redes se convierten, por lo tanto, en un arma de doble filo que potencia el edadismo y hace que cale también en las generaciones más jóvenes. Algunos pasan el examen cada año, otros cada más tiempo y otros lo dejan demasiado de lado. Hablamos de la ITV y es que, según un estudio, las sanciones por ITV caducan en La Rioja y han aumentado un 63% en los últimos 8 años.
Un aumento preocupante en La Rioja que los profesionales lo vienen advirtiendo ya desde época COVID. De un tiempo a esta parte, más o menos desde la pandemia, se ha notado un asentismo acentuado en el parque de vehículos a nivel nacional y particularmente en La Rioja, sí. Poco a poco se intenta atenuar mediante la información. Datos que llegan pese a que desde centros de inspección se llame o avise a los usuarios una vez que tienen la ITV caducada. Porque nos han alertado desde la DGT que existe este problema. Entonces nosotros avisamos por vía SMS, por vía postal, por correo electrónico, e incluso si detectamos que la gente se le ha caducado la ITV, hacemos llamada personalizada para hacerles ver que llevan la ITV caducada. ITV caducada, una situación peligrosa. Obviamente sí, claro. Puede tener problemas a nivel del seguro, a nivel de responsabilidad civil. Los problemas se le pueden multiplicar, ya no solo por la sanción que puede tener, sino por si tiene un accidente. Las multas pueden ascender a los 200 o 500 euros dependiendo del caso. El Ayuntamiento de Logroño avanza en la creación de un nuevo catálogo de bienes protegidos que va a incluir hasta 600 elementos frente a los 150 actuales. Se abre así un proceso de participación con los grupos políticos y el Consejo Social para recibir propuestas y enriquecer así el documento. El Ayuntamiento de Logroño avanza en la creación del nuevo catálogo de bienes protegidos que pasará de incluir 150 a 600 elementos con valor histórico y cultural. El equipo redactor plantea prácticamente 600. Pasar de 150 a 600 elementos protegibles, protegidos. El borrador incluye conjuntos históricos, inmuebles, muebles, elementos de los cementerios municipales, áreas arqueológicas y patrimonio natural. Por ejemplo, una anécdota, el monumento al general Espartero, por ejemplo, el monumento al Fuero de Logroño, por ejemplo, la Concha de la Música, por ejemplo, la Fuente de Murrieta y además grupos escultóricos que están presentes en la ciudad y que, bueno, pues también parece que deben de contar con algún tipo de protección. El alcalde ha señalado que el borrador se mejorará en los próximos meses. Nosotros proponemos a partir de ahora abrir un debate sereno y para ello planteamos a los portavoces, les hemos planteado que se vuelva a convocar el grupo de trabajo de Plan General, que se hará la semana que viene. Las alegaciones y propuestas serán estudiadas por la Dirección General de Arquitectura y, si procede, por el Servicio de Conservación del Patrimonio del Gobierno de La Rioja. Esta mañana se han presentado los ciclos de teatro Encuentros en Escena y Familiarte, que se organizan en la Sala Negra de Logroño. Encuentros en Escena es un conjunto de obras de teatro reconocidas compañías en las que se propone un coloquio posterior entre los intérpretes y el público. Y Familiarte es un ciclo de trabajos escénicos para ese público familiar. Un intercambio entre el público y la compañía, que muchas veces viene el dramaturgo o la dramaturga y vienen los directores para poder un poco recibir ese feedback del público y escuchar un poco, y también es una suerte este espacio tan cercano que después de la función el público pueda hablar con todo el equipo de la compañía. Recuerdos para el que por mí pregunte competirá por la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga en el próximo 20 de marzo. Es un corto documental que habla de las últimas palabras de los represaliados de la guerra civil aquí en La Rioja. Sin otro particular te saluda quien te quiere como a un buen tesoro que eres. Félix Asensio. ¿Han pensado alguna vez cuáles serán sus últimas palabras? De eso habla Recuerdos para el que por mí pregunte. La propuesta del documental es qué pasa cuando esas cartas las leen hoy en día los descendientes de los autores de las cartas, las bisnietas, los bisnietos, nietas, nietos, cómo se reciben esas palabras en la actualidad y cómo de alguna palabra esas cartas vuelven a cobrar vida, ¿no? Una carta por naturaleza termina su naturaleza, obviamente nace cuando alguien lo escribe, pero termina cuando alguien lo lee. Entonces esas cartas, después de casi 90 años que se vuelvan a leer y además se leen con una, creo, emotividad, con una honestidad, es muy emocionante y es también hablar un poco de lo que ha sido la memoria, ¿no? Y cómo la estamos construyendo y cómo la estamos manteniendo. Este corto documental está inspirado en el trabajo de investigación que Jesús Vicente Aguirre publicó en su libro Escríbeme a la Tierra y competirá por la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga el próximo 20 de marzo.
débiles y temperaturas algo más altas. El cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve se situará en 1.400 metros, aunque irá subiendo durante el día. Se esperan igualmente heladas en zonas altas, débiles o localmente moderadas. Los vientos soplarán de componente este y serán flojos en general. Celtas cortos estarán este fin de semana en Logroño. Será el sábado. Los de Pucela llegan a Rioja Forum con su sinfónico a partir de las 8 de la tarde. Es que no queda ya nada de las batallas perdidas, sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor. Así, a ritmo de los celtas nos despedimos. Ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Adiós. Hay lágrimas de damas y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo para el viento, vaya donde vaya, y que me lleve volando a tocar a otra guitarra. Hola, ¿qué tal? Están en Deportes. Comenzamos con el repaso de la jornada en Segunda Federación y ello nos lleva al derbi de las Gaunas entre Sociedad Deportiva Logroñés y Alfaro. Resultado abultado de 4-1 en favor de los blanquirrojos, que repiten así el marcador de la ida. Demasiado castigo para un muy buen Alfaro, que dispuso de sus ocasiones para poder haber hecho algún gol más. Se adelantaron los riojabajeños en la primera mitad por mediación de Kevin Soiro y complicaron mucho el juego de la Sociedad Deportiva Logroñés. De penalti lo empató Pau y en el segundo acto Sergio Gil Castillo y Basurto completaron la goleada. De esta forma los capitalinos se colocan terceros y el Alfaro octavos. El marcador que se ha ampliado al final, ellos han negociado, también nosotros hemos cambiado un montón. Es un partido muy abierto, en el que no estoy muy satisfecho, sobre todo en la primera parte, porque hemos estado bastante espesos con balón, para mi gusto muy premiosos, ¿no? Y les hemos dejado recolocarse, y es un equipo que es muy fuerte en la defensa de área, es un equipo que ocupa muy bien, y los centros de banda para remate es muy difícil meterles gol si no aprovechas una transición. Es un equipo muy organizado, muy serio y muy compacto, y de ahí su clasificación. Tener en cuenta que si no llegan a ganar se ponían a la altura nuestra y estábamos en playoff, ¿no? Entonces en ese aspecto pues sería viendo brecha con los equipos de más abajo, ampliar las diferencias y pensar ya que nuestro objetivo tiene que ser intentar meternos en playoff de ascenso, ¿no? En el resto de encuentros todos son malas noticias, comenzando por la derrota 1-0 de la Unión Deportiva Logroñés ante el Eibar B, pasando por el 1-2 del Anguiano ante el Subiza en Isla y concluyendo con el 0-2 del Calahorra ante el Deportivo Aragón en la Planilla. Duelo directo de los rojillos que acabaron perdiendo en el tramo final del encuentro. La lluvia y el apagón de luces fue el resumen perfecto de lo que le ocurrió al Calahorra ayer. En el caso de la Unión Deportiva Logroñés contaba con la enésima oportunidad de recortar puntos y reengancharse así al playoff, pero lejos de ello cosechó una derrota que les deja en séptima posición. Y ya el último por repasar es el Anguiano, que no pudo con el colista del grupo 2 de Segunda Federación, como es el Subiza, con 18 puntos. Se adelantaron los visitantes al comienzo del encuentro, ampliaron distancias de penalti y Emilio recortó la diferencia, pero no dio tiempo para más. En fútbol femenino, el Dux Logroño continúa con paso firme hacia el playoff y quién sabe si hacia el ascenso directo, porque esta jornada han recortado 2 puntos con el Alhama tras la victoria vinotinta por 4-1 y el empate de las murcianas en Cáceres. 3 puntos más para un Dux que suma 12 partidos consecutivos sin perder en Liga, que les sirve para ser terceras a 5 de las líderes y a 3 del Alavés femenino, precisamente el rival para este fin de semana en Ibaya.
victoria. Ayer Asenjo y Velazco anotaron en la primera mitad, Carla recortaría distancias para el Atlético Baleares y un doblete de Sonia Keefe pondría la guinda a un buen partido de las riojanas. En polideportivo, el balonmano Logroño La Rioja volvió a ganar en el Palacio de los Deportes y lo hizo por 39-32 ante Guadalajara. Los frangivinos dominaron el encuentro de principio a fin y tan solo tuvieron que mantener la renta de 6 goles que tenían al descanso. La eficacia ofensiva fue la clave en este encuentro que permite al Ciudad de Logroño sumar 18 puntos y seguir escalando posiciones. En el apartado femenino ya, el Grafometal Sporting La Rioja compitió y de qué manera ante las líderes en su casa. Una gran primera parte en la que las riojanas fueron ganando de hasta 4 goles, pero algo que hizo que se mermase el físico y se notase en la segunda mitad. No se perdió la cara al partido en ningún momento, pero el resultado fue de 27-25 en favor del Guardés. Las chicas de Juanjo González no se pueden despistar porque las 2 victorias consecutivas del Zuazo femenino acortan la distancia con el descenso a tan solo 5 puntos. Y cerramos el repaso deportivo de hoy con el Ocisa Aro Rioja Voley, que tras 5 jornadas consecutivas ganando, este fin de semana ha llegado una derrota por 0-3 ante Las Palmas. Las carreras no fueron las de estos últimos encuentros y eso se debió a que tenían un gran equipo enfrente. Parciales de 21-25, 14-25 y 16-25 que cortan la gran dinámica de las chicas de Esther López. Pese a la derrota, continúan en quinta posición y certifican su presencia en la fase final debido a que Sant Cugat tan solo ha sumado un punto esta jornada. La distancia con la novena posición es de 8, con 6 por disputarse. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.